Durante mucho tiempo pensé que la gratitud era solo una formalidad, una palabra amable que uno dice por costumbre. Agradecía cuando algo bueno ocurría, pero en el fondo seguía esperando más. Vivía mirando lo que faltaba en lugar de lo que ya tenía. Fue en ese estado de búsqueda constante que descubrí las enseñanzas de Joe Dispenza. Sus palabras me hicieron ver que estaba practicando la gratitud de la manera equivocada. Esperaba tener algo para recién entonces sentirme agradecido. Al principio, esa idea me confundió. ¿Cómo podía sentir gratitud por algo que aún no existía? Siempre había creído que primero debía llegar el resultado y luego la emoción. Pero comprendí que la verdadera gratitud no es una reacción, sino una creación. No depende de lo que suceda afuera, sino de lo que decides sentir dentro de ti. Cuando entendí eso, me di cuenta de que había vivido años esperando que el mundo cambiara para poder sentirme bien. Empecé a observar mis pensamientos con más atención. Noté que incluso cuando decía gracias, una parte de mí seguía vibrando en carencia. Era como si mi gratitud viniera acompañada de una exigencia silenciosa. Gracias, pero todavía no es suficiente. Comprendí que ese tipo de gratitud no abre puertas, solo refuerza la sensación de falta. No estaba atrayendo abundancia, estaba repitiendo escasez con palabras amables. Entonces decidí comenzar de nuevo. En lugar de agradecer solo cuando algo salía bien, empecé a practicar la gratitud como un estado de ser. Al principio me resultaba artificial. Me sentaba cada mañana y decía en voz alta, gracias por esta vida, gracias por este día, gracias por tener la oportunidad de comenzar de nuevo. No lo hacía porque todo fuera perfecto, sino porque entendía que la energía debía cambiar primero dentro de mí. Con el tiempo, esa práctica empezó a sentirse más natural. Dejé de buscar razones para agradecer y comencé a agradecer por el simple hecho de existir. Yo siempre hablaba de la importancia de elevar tu energía antes de actuar y comprendí que la gratitud era la forma más poderosa de hacerlo. Cuando realmente sientes gratitud, tu corazón se abre y tu cuerpo responde. Es como si todo tu ser dijera al universo, ya estoy listo para recibir. Una mañana, mientras meditaba, sentí por primera vez una gratitud profunda sin motivo alguno. No estaba pensando en nada específico, simplemente me sentía en paz. Y fue en ese momento que entendí el verdadero poder de esa emoción. La gratitud no es una consecuencia de la abundancia, es su causa. Es el puente que conecta lo invisible con lo visible, lo que eres con lo que deseas ser. Empecé a notar cambios pequeños pero significativos. Las cosas parecían fluir con más ligereza. Personas amables aparecían, oportunidades inesperadas surgían. No era magia, era coherencia. Cuando mi energía cambió, mi realidad empezó a reflejarlo. Me di cuenta de que cada vez que me mantenía en gratitud, todo parecía ordenarse de forma natural, sin esfuerzo. Era como si la vida respondiera a mi nueva vibración. Hubo días en los que resultaba difícil mantener ese estado. La mente intentaba volver a lo conocido, a las quejas y preocupaciones. Pero cada vez que me daba cuenta, respiraba y volvía a elegir. La gratitud se convirtió en mi ancla, en mi punto de retorno. Ya no era una práctica ocasional, sino una forma de vida. Agradecer me recordaba quién era realmente, alguien capaz de crear desde la calma y no desde el miedo. Comencé a entender que la abundancia no tiene tanto que ver con tener más, sino con sentir más. Cuando estás agradecido, incluso lo pequeño se vuelve grande. Cada comida, cada conversación, cada amanecer se transforma en un regalo. La vida no cambia de un día para otro, pero tú sí. Y cuando tú cambias, el mundo entero empieza a reflejar esa transformación silenciosa. Hoy puedo decir que la gratitud fue mi primer paso hacia la verdadera abundancia. No porque haya aprendido una técnica nueva, sino porque aprendí a sentir diferente. Agradecer antes de recibir fue, para mí, un acto de fe. Fue decidir creer que la vida ya estaba obrando a mi favor, incluso cuando no podía verlo. Y esa decisión, simple pero profunda, cambió el curso de mi historia. Con el paso de los días, empecé a notar un patrón. Por más que practicara la gratitud, a veces no sentía resultados. Me preguntaba qué estaba haciendo mal. Fue entonces cuando comprendí algo esencial.
No era suficiente decir gracias, debía sentirlo de verdad. Muchas veces, mi gratitud provenía de la mente, no del corazón. Y cuando la emoción no acompaña al pensamiento, el cuerpo no lo cree, el universo tampoco. La gratitud no se finge, se vibra. Me di cuenta de que durante años había confundido la gratitud con el conformismo. Pensaba que agradecer era aceptar cualquier cosa, incluso lo que me hacía daño. Pero aprendí que agradecer no significa resignarse, sino reconocer el poder que tienes para transformar cualquier experiencia. Agradecer por lo que duele no es rendirse, es tomar el control. Es decir, sé que esto también me está sirviendo para crecer. El error que bloqueaba mi abundancia era la queja silenciosa, esa voz interna que decía, esto no es suficiente todavía. Cada vez que me comparaba, cada vez que dudaba, estaba enviando al universo una señal de escasez. Joe siempre repite que la energía sigue a la atención, y comprendí que mientras mi atención estuviera en lo que faltaba, seguiría creando más de lo mismo. Mi vida era un espejo de mi vibración más habitual. Así que comencé a observar mis pensamientos como un jardinero observa su tierra. Cada pensamiento negativo era una semilla de carencia que debía arrancar antes de que creciera. No se trataba de negar lo que sentía, sino de elegir en qué quería enfocarme. Si algo me preocupaba, respiraba y decía, agradezco porque esto también está aquí para enseñarme algo. Poco a poco, mi mente dejó de resistirse y empezó a cooperar. Uno de los momentos más reveladores fue cuando entendí que la abundancia no puede coexistir con la impaciencia. Cuando esperas con ansiedad, en realidad estás diciendo que no confías. Yo solía querer resultados inmediatos, y esa prisa me mantenía atado a la falta. Aprendí que la gratitud verdadera vive en el presente, no en el futuro. Es una certeza silenciosa de que todo ya está en marcha, aunque aún no puedas verlo. Empecé a notar cómo mi cuerpo reaccionaba según mis pensamientos. En los días en que dudaba, sentía tensión, cansancio, resistencia. Pero cuando agradecía de corazón, mi cuerpo se relajaba, mi respiración se volvía más profunda y mi mente más clara. Comprendí que la abundancia no se atrae con esfuerzo, sino con armonía. Cuanto más paz sentía por dentro, más orden encontraba afuera. El equilibrio interior era la llave. También aprendí a no medir mi progreso con los ojos, sino con el corazón. Antes me frustraba si no veía resultados rápidos. Ahora entendía que la transformación no siempre es visible, pero siempre es real. Cada vez que elegía la gratitud en lugar del miedo, estaba reescribiendo mi energía. Era un trabajo silencioso, casi invisible, pero sentía que algo en mí empezaba a despertar. Lo que cambia primero no es el mundo, sino tu frecuencia. Comencé a practicar una gratitud activa. No me limitaba a pensar en lo bueno, lo expresaba con acciones. Agradecer con palabras es valioso, pero agradecer con gestos lo vuelve poderoso. Llamaba a alguien solo para decir gracias, ayudaba a quien lo necesitaba, compartía lo poco o mucho que tenía. Descubrí que cuanto más daba, más recibía. No porque buscara algo a cambio, sino porque la gratitud siempre abre el flujo del dar y recibir. Hubo días en los que recaí en viejos hábitos mentales. Me sorprendía quejándome o comparándome, pero esta vez no me castigaba por ello. Aprendí que el crecimiento no es lineal, que la conciencia se expanda a través de la práctica. Cada vez que me daba cuenta de una vieja reacción, agradecía también por eso, porque si podía verlo, significaba que ya no estaba dormido. La observación era una forma de despertar. Hoy entiendo que la gratitud correcta no se basa en palabras, sino en presencia. Es el arte de decir sí a la vida tal como es, mientras sigues creyendo en lo que puede llegar a ser. Agradecer no cambia lo que ves de inmediato, pero cambia el modo en que lo ves. Y cuando tu mirada cambia, todo el universo empieza a reorganizarse a tu favor. Ese fue el inicio de mi verdadera abundancia, dejar de pedir y empezar a confiar. Con el tiempo, entendí que el verdadero secreto no era solo agradecer, sino sentir el futuro como si ya hubiera llegado. Joe Dispenza siempre habla de enseñar al cuerpo cómo se sentirá el futuro antes de que suceda. Yo lo interpreté como un llamado a entrenar mis emociones. Si quería atraer abundancia, debía aprender a sentirla primero. No bastaba con pensar
Quiero una vida plena. Tenía que vibrar como si ya la estuviera viviendo. Al principio, eso me parecía un juego imaginario. Me sentaba a visualizar mi vida ideal, pero mi mente interrumpía con frases como «¿Aún no tienes eso o no es real?». Sin embargo, comprendí que la mente no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas. Si lograba sentir gratitud, alegría y plenitud desde ahora, mi cuerpo empezaría a creerlo y mi energía se alinearían con esa nueva realidad. Todo comienza dentro. Empecé a practicar cada mañana. Cerraba los ojos, respiraba profundo, me conectaba con una emoción elevada. Gratitud, amor o paz. No pensaba en cosas materiales, sino en sensaciones. Me preguntaba, ¿cómo se siente vivir sin miedo? ¿Cómo se siente tener todo lo necesario? Y cuando lograba sostener ese sentimiento por unos minutos, algo en mi interior se transformaba. Sentía que ya no necesitaba nada más para estar bien. Esa práctica cambió mi relación con el tiempo. Antes vivía esperando, ahora vivía sintiendo. La espera genera ansiedad, la emoción presente genera poder. Yo enseña que la abundancia no se atrae desde la carencia, sino desde la coherencia. Si vibras en falta, creas más falta. Si vibras en plenitud, el universo responde con más plenitud. Descubrí que mi tarea no era buscar, sino convertirme en la frecuencia de lo que deseaba. Con los días, mi entorno comenzó a reflejar ese cambio. Las cosas empezaron a fluir sin tanto esfuerzo. Personas nuevas aparecían, oportunidades se abrían, y lo más importante, ya no sentía necesidad de controlar todo. Me volví más confiado, más sereno. Entendí que el universo no responde a las palabras, sino a la vibración. Y cuando la gratitud y la fe se unen, se crea un campo magnético imposible de ignorar. Hubo momentos en los que mi mente intentaba sabotearme. Me decía que estaba soñando, que debía volver a la realidad. Pero yo había aprendido que la realidad no es algo fijo, sino algo que se moldea desde dentro. Cada pensamiento sostenido con emoción es una semilla. Y si mantienes viva la emoción correcta, tarde o temprano verás su fruto. La clave no está en luchar contra la duda, sino en seguir eligiendo la confianza. A veces, mientras meditaba, sentía una expansión tan profunda en el pecho que las lágrimas brotaban sin motivo. No era tristeza, era gratitud pura. En esos momentos entendí que no necesitaba pruebas para saber que la transformación ya estaba ocurriendo. La gratitud se había vuelto mi lenguaje de comunicación con la vida. Ya no pedía, solo agradecía, y el universo respondía con más razones para hacerlo. Una de las mayores lecciones que aprendí fue que sentir precede al ver. Antes esperaba señales para creer, ahora creía para verlas. Cuando mi corazón estaba en calma, todo se ordenaba. Cuando volvía al miedo, todo se bloqueaba. Comprendí que no era el mundo el que cambiaba, era mi estado interior el que creaba el cambio. La abundancia, entendí, no llega a quien la busca, sino a quien ya se siente parte de ella. A veces pensaba en cómo había vivido antes, persiguiendo metas, agotado por la necesidad de resultados rápidos. Ahora entendía que la creación consciente no se trata de correr, sino de vibrar. Mientras mi energía estuviera en gratitud, lo que me correspondía llegaría sin esfuerzo. No necesitaba empujar el río, solo fluir con él. Esa sensación de ligereza fue mi primer gran regalo de este proceso. Hoy puedo decir que aprendí a confiar en el invisible. Ya no espero milagros externos, porque sé que el milagro ocurre dentro de mí cuando cambio mi vibración. Cada día, al despertar, me digo, gracias, porque todo ya está sucediendo, incluso si aún no lo veo. Esa certeza me da paz. Y esa paz, he aprendido, es el verdadero signo de que estoy en el camino correcto. Con el tiempo, comprendí que no podía mantener una vibración elevada si mi mente seguía repitiendo los viejos patrones del pasado. Joe Dispenza enseña que el cerebro es como una máquina de predicción que recrea lo que conoce. Me di cuenta de que, aunque deseaba una vida nueva, mi mente seguía pensando igual que antes. Era como intentar avanzar con el freno puesto. Si quería un cambio verdadero, debía reprogramar mi mente. Empecé observando mis pensamientos más comunes. Descubrí que muchos eran automáticos
y casi todos giraban en torno a la preocupación o la escasez. Mi cuerpo estaba acostumbrado a esas emociones. Era adicto a ellas. Comprendí que no bastaba con pensar diferente una vez. Debía hacerlo consistentemente hasta crear una nueva conexión neuronal. La transformación no es un salto, es una repetición consciente de lo nuevo. Cada mañana, dedicaba unos minutos a escribir pensamientos de abundancia. No eran afirmaciones vacías, sino recordatorios de quién quería ser. Alguien en paz, confiado y agradecido. Cuando mi mente comenzaba a dudar, le respondía con firmeza: esto también es parte del proceso. Poco a poco, esos nuevos pensamientos empezaron a sentirse naturales. Mi diálogo interno se volvió más amable, más esperanzador, más coherente. Hubo días difíciles en los que el viejo yo quería volver. En esos momentos, respiraba profundo y recordaba: no estoy cambiando mis pensamientos, estoy cambiando mi energía. Y la energía, entendí, no se transforma con fuerza, sino con presencia. En lugar de luchar contra lo viejo, elegía reforzar lo nuevo. Cada pensamiento positivo sostenido era una victoria silenciosa sobre años de condicionamiento. Comencé a notar que cuanto más dominaba mi mente, más tranquila se volvía mi vida. Antes, las circunstancias externas dictaban mi estado emocional. Ahora era yo quien elegía cómo sentirme. Joe siempre repite que la mente crea el cuerpo y el cuerpo refuerza la mente. Lo experimenté en carne propia. Cuando mis pensamientos eran coherentes con mis emociones, todo mi sistema se alineaba con la paz. Aprendí también que el cambio mental no puede ocurrir si sigues hablando el lenguaje del pasado. Cada vez que decía frases como «yo siempre tengo mala suerte» o «esto nunca me sale bien», me ataba a esa versión antigua de mí. Así que comencé a cambiar mis palabras. En lugar de «no puedo», decía «estoy aprendiendo». En lugar de «nunca pasa», decía «todo está ocurriendo en el tiempo perfecto». Las palabras reprograman la realidad. Uno de los mayores descubrimientos fue entender que mi cuerpo debía aprender las emociones del futuro. No bastaba con pensarlas, debía sentirlas físicamente. Así, cada vez que me sentía estresado o con miedo, cerraba los ojos y respiraba hasta volver al estado de gratitud. Era como enseñarle a mi cuerpo una nueva manera de existir. Con práctica, lo que antes era esfuerzo se convirtió en hábito, y el hábito en una nueva identidad. También descubrí que la mente se calma cuando dejas de identificarte con ella. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. Al darme cuenta de eso, dejé de luchar internamente. Cada pensamiento limitante se convirtió en una oportunidad para elegir distinto. Esa elección constante, día tras día, fue moldeando una nueva versión de mí mismo, más consciente, más presente y más libre. A medida que mi mente se volvía más clara, mi intuición se fortalecía. Ya no necesitaba tantas señales externas, porque podía sentir internamente qué decisión era correcta. Era como si mi mente y mi corazón comenzaran a trabajar juntos. La coherencia se volvió mi brújula. Si algo me daba paz, era el camino. Si me causaba tensión, sabía que debía soltar. Esa conexión interior fue uno de mis mayores logros. Hoy entiendo que reprogramar la mente no es cambiar lo que piensas, sino cambiar desde donde piensas. Cuando tu pensamiento nace del miedo, todo se contrae. Cuando nace del amor, todo se expande. Aprendí a pensar desde la gratitud, no desde la carencia. Y en ese cambio silencioso, mi mundo interior se volvió tan abundante que el exterior no tuvo más opción que reflejarlo. Con el paso del tiempo, comprendí que pensar en abundancia no era suficiente. Debía sentirla profundamente. Joe Dispenza enseña que el pensamiento sin emoción es una intención sin poder. Y yo lo comprobé. Podía repetir afirmaciones positivas todo el día, pero si mi corazón seguía lleno de miedo o duda, nada cambiaba. La emoción es el puente entre la mente y la realidad. Sin ella, las palabras se quedan vacías, sin fuerza creadora. Comencé a practicar la gratitud emocional cada mañana. Cerraba los ojos y me concentraba en aquello que ya estaba bien en mi vida, por pequeño que fuera. A veces solo agradecía por poder respirar, por tener un techo, por sentir el sol.
Notaba cómo esa emoción se expandía en mi pecho y transformaba mi estado. Joe dice que la gratitud es la vibración más cercana a la creación, y yo lo sentía así. Cuando agradecía, todo se armonizaba. Descubrí también el poder del amor incondicional. Aprendí que el amor no se busca, se genera. Así que empecé a enviarlo incluso a las personas que me habían herido. No fue fácil, pero cada vez que lo hacía, sentía que una parte de mí sanaba. El amor liberaba lo que la mente aún quería controlar. Era como si mi corazón dijera, ya no necesito defenderme, solo necesito comprender. Y en esa comprensión, mi energía se elevaba. Con el tiempo, empecé a reconocer que mis emociones eran señales, no enemigos. La tristeza, el enojo, la frustración, todas venían a mostrarme en qué parte de mí aún no había amor. Joe enseña que no se trata de negar lo que sientes, sino de transformar la energía detrás de la emoción. Así que, en lugar de resistirme, aprendí a abrazarlas. Cada vez que lo hacía, sentía más libertad interior. Una práctica que cambió mi vida fue la de sentir el futuro. Cada mañana, antes de comenzar el día, imaginaba cómo se sentiría vivir en completa abundancia. No visualizaba cosas materiales, sino emociones, paz, plenitud, alegría. Al hacerlo, mi cuerpo respondía como si ya estuviera viviendo esa realidad. Comprendí que el universo responde a la vibración, no al deseo, y cuando vibras como si ya lo tuvieras, el futuro comienza a acercarse. Hubo días en los que mi cuerpo quería volver a lo conocido. El miedo, la impaciencia o la duda aparecían, pero recordaba que el cuerpo es adicto a las emociones del pasado y que la práctica constante es lo que reeduca su memoria. Respiraba, sonreía y elegía sentir de nuevo. Con cada respiración, mi energía se reajustaba. Poco a poco, mi cuerpo empezó a preferir la calma sobre el estrés, la confianza sobre el control. La coherencia entre el corazón y la mente se convirtió en mi objetivo diario. Descubrí que cuando ambos vibran en la misma frecuencia, todo fluye. Antes, mi mente pedía algo que mi corazón no creía posible. Ahora ambos caminaban juntos. Esa sincronía me daba una sensación de poder sereno, una certeza silenciosa de que todo estaba en orden, aunque no lo entendiera. La verdadera abundancia, comprendí, es esa paz interior. También comencé a elegir conscientemente las emociones con las que quería vivir. Algunas mañanas decidía sentir gratitud, otras alegría o compasión. Me di cuenta de que cada emoción elevada abría una puerta diferente dentro de mí. Joe dice que las emociones elevadas son portales hacia una versión más consciente de ti mismo. Y tenía razón. Cuanto más las practicaba, más clara y ligera se volvía mi vida. Entendí que las emociones no solo moldean nuestra experiencia, sino también nuestro entorno. Cuando vibraba en amor, la gente a mi alrededor cambiaba. Cuando sentía gratitud, aparecían sincronías. El mundo exterior comenzó a comportarse como un espejo fiel de mi interior. Ya no necesitaba controlar nada, solo cuidar mi vibración. Lo que antes era esfuerzo, se volvió naturalidad. Hoy sé que la emoción elevada es el lenguaje del alma. No se trata de decir gracias, confío, sino de sentirlo hasta los huesos. Cuando logras mantener ese estado, la vida responde como un eco perfecto. La abundancia, entendí, no se alcanza por pensar más, sino por sentir mejor. Y desde entonces, cada emoción elevada que cultivo se ha convertido en mi oración más poderosa. Con el tiempo, comprendí que sentir y pensar en abundancia no bastaba si mis acciones no reflejaban esa energía. Joe Dispenza enseña que la coherencia es la clave. Pensar una cosa, sentirla y actuar desde ella. Me di cuenta de que muchas veces decía confío, pero actuaba desde el miedo. Esa falta de alineación bloqueaba el flujo de mi energía. Así que comencé a revisar cada acción, cada decisión, preguntándome, ¿esto nace del amor o del miedo? Empecé a transformar lo cotidiano en una práctica espiritual. Cocinar, caminar, trabajar, todo podía ser un acto de coherencia si lo hacía con presencia y gratitud. Joe siempre dice que donde pones tu atención, pones tu energía. Así que decidí poner mi atención en el momento presente, sin expectativas ni prisa.
Descubrí que cada acción hecha con amor tiene más poder que 1000 pensamientos sin emoción. Lo simple se volvió sagrado. También aprendí que actuar desde la abundancia no significa hacer más, sino hacer con conciencia. Antes, buscaba resultados externos para sentirme pleno. Ahora, comprendí que cada gesto coherente con mi energía interior era una declaración silenciosa de fe. Cuando ayudaba a alguien, agradecía por la oportunidad de dar. Cuando descansaba, lo hacía desde la paz, no desde la culpa. La abundancia se volvió una forma de estar en el mundo. Empecé a entender el valor del desapego. Yo enseña que no puedes crear desde la necesidad, solo desde la libertad. Antes quería controlar el cuándo y el cómo de todo, pero descubrí que la fe verdadera consiste en soltar el control. Agradecer sin condiciones, sin exigir resultados. Cada vez que dejaba de forzar las cosas, todo se acomodaba solo. Era como si la vida respirara conmigo cuando yo dejaba de resistirme. Rodearme de personas coherentes también se volvió esencial. La energía se contagia, y aprendí que mantener la mía alta requería cuidar mi entorno. Busqué conversaciones más conscientes, espacios donde pudiera compartir sin miedo. Comprendí que la abundancia crece cuando se comparte, porque la gratitud se multiplica al ser expresada. Cuando das desde la plenitud, fortaleces tu conexión con la vida misma. Comencé a practicar la gratitud nocturna. Cada noche, antes de dormir, repasaba mi día buscando motivos para agradecer. Incluso en los momentos difíciles, encontraba pequeñas luces, una palabra amable, una sonrisa, un aprendizaje. Yo enseña que la gratitud convierte la experiencia en sabiduría. Y así lo viví. Cada gracias se volvía una semilla plantada en mi inconsciente, lista para florecer en el momento perfecto. Con el tiempo, noté que ya no necesitaba esforzarme tanto para sentirme bien. La gratitud había dejado de ser un ejercicio y se había convertido en mi estado natural. Ya no esperaba cosas grandes para agradecer, porque comprendí que lo pequeño también es divino. Esa constancia me dio una calma profunda. Ya no buscaba señales. Sabía que vivir en coherencia ya era la señal de que todo iba bien. Aprendí que la fe y la gratitud son dos caras del mismo poder. La fe me conecta con lo invisible. La gratitud lo hace visible. Cuando agradezco, afirmo que confío. Cuando confío, libero el control. Y en esa entrega, el universo puede actuar. No se trata de creer cuando ves, sino de ver por qué crees. Esa inversión del orden cambió completamente mi vida. Dejé de esperar y comencé a vivir. Hoy entiendo que la abundancia no es un destino, sino una frecuencia sostenida en el tiempo. No se trata de obtener más, sino de ser más. La gratitud me enseñó que el verdadero éxito no está en lo que logras, sino en lo que sientes mientras avanzas. Cada emoción elevada, cada pensamiento consciente, cada acción coherente, todo forma parte de una danza perfecta entre tú y el universo. Ahora vivo con una certeza silenciosa. Todo está bien, incluso cuando no lo entiendo. La gratitud me mantiene centrado, la fe me impulsa y la coherencia me guía. Ya no busco abundancia, porque me convertí en ella. Joe Dispenza fue el faro, pero el camino lo caminé yo, y cada paso me enseñó que la vida responde no a lo que dices, sino a lo que emanas. Ser agradecido del modo correcto fue, y sigue siendo, mi mayor revolución interior.